Hola, buenas tardes. No sé si ¿se oye? ¿Se oye bien? Sí. Pues buenas noches a todos o buenas tardes a todos y vamos a desarrollar hoy la conferencia primera de este año dentro del curso de la academia. Vamos a tener con nosotros, o tenemos con nosotros, al notario de Huelva, Tomás Giner Villanueva. Tomás, eh, muy apreciado entre los compañeros, como se ve por la asistencia de hoy, a pesar de el día de lluvia tanto en Huelva como en Sevilla. Y sin embargo ha conseguido congregar a muchos compañeros. Entonces, eh, aparte de notario, colabora con la Fundación Equitas del Notariado, eh, también con el patronato, es patrono de la Fundación Laberinto, eh, que se ocupa de niños con enfermedades raras. También es académico de la Academia de Huelva de Ciencias, Letras y Artes. Eh, es profesor honorario del área de Civil y Mercantil en la Universidad de Huelva y también ha realizado publicaciones jurídicas en temas de discapacidad, la hipoteca naval, el mercantil, y él ha desarrollado también el tema de la segunda oportunidad. Eh, en fin, que tienen avales suficientes, tanto personales como jurídicos, para desarrollar hoy el tema que nos ha propuesto, que es personas diferentes, personas con discapacidad, consideraciones sobre sus apoyos, representación y salvaguarda. Ley 8/2021 de 2 de junio. Adelante cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero agradecer antes que nada a la Junta Directiva del Colegio Notarial de Andalucía y a la Junta Directiva de la Academia Sevillana del Notariado haberme dado la oportunidad para exponer mis criterios sobre los apoyos de las personas con discapacidad en esta sede. En particular a su presidente, que es quien me ha impulsado a este estudio. Muchas gracias, Pachi, por confiar en mí, pues como ya he dicho en más de una ocasión, ya le he repetido, no me adorna para estar en esta sede más mérito que mi inquietud por el mundo de la discapacidad, al que me vincula una relación personal y familiar con personas con discapacidad, lo que me hace estar atento a las novedades en la materia, así como mi profesión, que me conduce a intentar entenderlas y estudiarlas. Muchísimas gracias a mis compañeros José Ángel, Emilio y Cristina, compañeros de despacho que me han permitido dedicar tiempo para esto. Muchísimas gracias a mi familia que ha venido en pleno. Bueno, me falta mi niña que está enferma y me han traído casi ya a mi nieto que va a venir enseguida. Y muchas gracias al presidente de la Academia de las Ciencias, las Letras y las Artes de Huelva por desplazarse desde tan lejos un día tan horrible. Por supuesto, a todos los asistentes y en particular a los que se han desplazado desde fuera en este Día de Perros. Yo no he elegido el día, o por lo menos no he elegido que el día fuera así. Tampoco lo ha hecho Pachi y ¿qué vamos a hacer? Es el día de San Sebastián, el patrón de Huelva, y con eso nos conformamos. Bueno, tengo que hablar de la Convención de Nueva York. La Convención de Nueva York es el origen de todo. La Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad es el resultado de un largo proceso legislativo cuyos inicios se remontan a la década de los 40, que culminó con la resolución 56/168 de 12 de diciembre del 2001 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que se creó el Comité Especial para preparar la Convención, que fue aprobada definitivamente el 13 de diciembre del 2006. Se trata de la primera Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas del siglo XXI. Y se trata de la primera redactada en colaboración con las personas con discapacidad como parte interesada. Constituye un giro copernicano al cambiar radicalmente la forma de entender la discapacidad. Históricamente, el enfoque
ha sido esencialmente médico. La discapacidad se consideraba una situación patológica de la persona que necesitaba cuidados y atención médica, sin poder equipararse a todos los demás en el ámbito social. La respuesta jurídica de casi todos los ordenamientos era considerar a la persona con discapacidad como una persona que no podía expresar plenamente su propia voluntad y no podía manifestar sus deseos y preferencias, por lo que era necesario que las decisiones jurídicas fueran tomadas por otra persona que asistía a la persona con discapacidad en los casos leves o que la sustituía en los más severos. Así, los ordenamientos decimonónicos, en su mayoría, han previsto a favor, entre comillas, a favor de las personas con discapacidad, instrumentos también, entre comillas, de protección. En los casos leves existiría un curador para tomar decisiones junto con la persona con discapacidad, mientras que en los casos más graves el tutor es el tutor quien lo sustituye. La Convención de Nueva York cambia radicalmente. La perspectiva de la discapacidad cambia totalmente al considerar la discapacidad como una interacción entre las circunstancias personales y los factores del entorno. Se trata de un enfoque social basado en los derechos humanos. La discapacidad no es una enfermedad desde la Convención. La discapacidad tampoco es un concepto estático, sino una consecuencia en constante evolución de la interacción de la persona con un entorno que no da cabida a sus diferencias, lo que dificulta su participación en la sociedad. La discapacidad es un elemento de la diversidad. Las barreras de la sociedad al impedir la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones son discriminatorias y el Estado tiene la obligación de suprimirlas para garantizar que las personas con discapacidad puedan participar social y jurídicamente en plena igualdad con los apoyos pertinentes. Para la Convención, las personas con discapacidad no son personas especiales, son personas que, debido a las barreras que establece la sociedad, requieren medidas de inclusión, medidas de participación y medidas no discriminatorias. La discapacidad no es una condición de la persona, sino del entorno social. Son las barreras externas los factores que constituyen esa discapacidad. Este cambio, que algunos han llamado de paradigma, otros llaman cambio copernicano, y que pese a su intensa repetición parece no del todo ni por todos entendido, viene claramente explicado en el preámbulo de la propia Convención cuando dice: la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y añade: la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes al ser humano. Reconoce, además, la importancia que para la persona con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad para tomar sus propias decisiones. La amplitud del concepto de discapacidad y, en consecuencia, el amplio y poco definido significado del apoyo es una de las más criticados y controvertidos puntos de esta Convención. Esta crítica, que el profesor Vicencio Barba no comparte, es una prueba, a su juicio, por un lado, del cambio radical que ha supuesto la Convención y, por otro, de la dificultad de los intérpretes para aceptar el cambio según el nuevo modelo. La persona con discapacidad es plenamente capaz de tomar sus propias decisiones y el apoyo solo sirve para ayudar a superar las barreras que le impiden la plena inclusión social. Nos dice el profesor José Ramón de Verda que se observa un claro cambio de paradigma en el tratamiento de la discapacidad, la cual ya no se contempla desde un punto de vista negativo o restrictivo. Por el contrario, se contempla en positivo, propugnándose la creación de un sistema o de sistemas de apoyo y salvaguardas
que permitan a la persona con discapacidad el ejercicio por sí mismas de los derechos de los que son titulares en virtud de su capacidad jurídica. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre del 2006, que proclamó en su artículo 3º como principios fundamentales el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, la independencia y la no discriminación para las personas con discapacidad, proscribe la discriminación por motivos de discapacidad, lo que incluye la denegación de ajustes a los que define en su artículo 2 como adaptaciones o modificaciones que se requieren para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, añadiendo en su artículo 12, su fundamental artículo 12, a este respecto, después de reconocer para las personas con discapacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, la obligación de los Estados miembros de proporcionar las salvaguardias, apoyos o ajustes que garanticen los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. El principio superior de protección de las personas con discapacidad se pone de manifiesto de manera que dicha protección se formula a través del apoyo, a través de la asistencia, y no mediante la sustitución, anulación o separación de la vida jurídica de la persona afectada. La Convención fue, con su protocolo facultativo, como ahora veremos, publicada en el BOE y, por lo tanto, después será. Poblando esto. Digo, la Convención fue ratificada por España publicada en el BOE en Derecho Interno. Así vamos a ver cómo se reconoció incluso por la doctrina y cómo se reconoció incluso por las normas vigentes. No obstante, la transposición de las normas de la Convención a nuestros textos de derecho privado, en particular al Código Civil, ocasionaban no pocos conflictos interpretativos y de jurisdicción. Recientemente, a toro pasado, a esto me iba a referir, a toro pasado que dicen los taurinos del Tribunal Supremo en sentencia de 7 de octubre ha dejado aclarado que aunque en el momento estaba estudiando no estaba en vigor la Ley 8/2021, sí lo estaba la Convención de Nueva York, en vigor desde el 3 de mayo de 2008. Efectivamente, en el preámbulo de la ley, por ejemplo, en el preámbulo de la Ley Orgánica 5 de diciembre de 2018, que modificaba la ley electoral, se estableció en el preámbulo literalmente, el 3 de mayo de 2008, entró en vigor en España la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Efectivamente, habían ratificado más de 100 estados y organismos internacionales, lo había ratificado la propia Unión Europea y lo ratificó España. La ratificó el 30 de marzo de 2007, previa a la pertinente autorización de las Cortes, conforme al 94. El 21 de abril fue ratificada la Convención y su protocolo facultativo, publicada en los BOEs del Estado de 20 de abril, entrando en vigor en el día 3 de mayo del 2008. Aunque la sección primera y quinta de la Comisión General de Codificación seguían avanzando en ello, se produjo incluso un cumplimiento de la disposición final primera de la Ley 1 de 2009, que obligaba a remitir a las Cortes un proyecto de ley al respecto en el plazo de 6 meses para la adaptación de nuestro ordenamiento a la Convención de Nueva York. Detrás, solo citaré uno de los informes del Comité de la Discapacidad de Naciones Unidas que en su periodo ya al comité le preocupa que el Código Civil español permita privar de capacidad jurídica por motivos de discapacidad
y mantenga regímenes de sustitución. Que se deroguen todas las legislativas discriminatorias con miras a abolir por completo los regímenes de sustitución en la adopción de decisiones, que se reconozca la plena capacidad jurídica de todas las personas e introduzca mecanismos de apoyo para la adopción de decisiones que reconozcan la capacidad, la autonomía y la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad. Así, hemos llegado, ¿no? Todas las posiciones doctrinales estaban de acuerdo, muchos no entendían el cambio de la consideración de la discapacidad. El fiscal Fernando Santos Urbaneja ha comentado en más de una ocasión y a este respecto que los cambios legislativos suelen remover el suelo y que eso nos hace acudir a agarrarnos a la legislación anterior. Y hemos de tener en cuenta que este cambio copernicano no ha removido el suelo, nos lo ha quitado. Y nos lo ha quitado en más de un supuesto. Desde mi nula autoridad no comparto el criterio jurídico en contra de los principios de la Convención, aunque sí entiendo las dificultades para asumir el cambio. El cambio es un cambio ideológico y es un cambio muy severo y sobre todo es severo en aquellos casos de discapacidad severa. Existe una gran cantidad de personas con discapacidad. CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, agrupa 1.000 entidades y asociaciones y representa por encima de obviamente el 10% de la población española tiene discapacidad de una mayor o menor intensidad. Pero no solo es que hay muchas personas, es que hay una gran variedad de discapacidad, muchísima variedad de discapacidad. Y cuando se analiza la legislación, cuando se analiza por mentes más sesudas que la mía y cuando se analiza incluso ahora, todos estamos pensando en alguna persona más o menos cercana que conocemos que tiene una discapacidad. Y depende mucho de ese conocimiento que tengamos, cómo hacemos luego la interpretación. Evidentemente no hacemos una interpretación igual o no tenemos el mismo análisis cuando estamos una persona que cuando estamos pensando en una persona que tiene una demencia avanzada y que tiene además con tendencia a la autolesión. Es siempre muy distinto. Lo que creo que tenemos que recordar en todo caso que variará el apoyo. Lo que variará será la ayuda, será el apoyo, la consideración de discapacidad y su reconocimiento de derechos y de dignidad ha de ser siempre el mismo. Bien, como digo, como he empezado diciendo, con la ley de 2 de junio del 2021, ley 8 de 2 de junio del 21, se contiene la reforma necesaria en nuestro derecho privado para adaptar todas las normas de la Convención de Nueva York a nuestro derecho. Y se recoge en la reforma los siguientes principios: la eliminación de la incapacitación y la modificación de la capacidad y de las instituciones de sustitución, la tutela de mayores de edad, la patria potestad prorrogada o la patria potestad rehabilitada, que desaparecen, a salvo la excepción para formas de apoyo que puedan ser representativas de manera excepcional, razonada y limitada a supuestos concretos, tal como dice el Código. Por lo que en el preámbulo de la ley se recuerda que la capacidad jurídica abarca tanto la titularidad de derechos como la legitimidad para ejercitar. Respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad, que es el segundo de los principios. Conceptos repetidos, entiendo que no casualmente, hasta 15 veces en la redacción de los nuevos artículos 249 a 299 del Código Civil. Es un mantra que repite que hay que respetar, que hay que atender, que hay que cuidar, que hay que vigilar la voluntad, los deseos y las preferencias de las personas con discapacidad. El tercero de los principios es la publicidad formal, convirtiendo al registro civil en la pieza central de la reforma, pues en él se habrán de inscribir todas las medidas voluntarias
y judiciales con la adecuada protección de la privacidad. La importancia del registro civil viene reconocida expresamente en el artículo, además de las normas legales de la ley, en los siguientes términos. El registro civil se convierte en una pieza central que hará efectiva la preferencia en el nuevo sistema, que el nuevo sistema atribuya las medidas voluntarias previstas por una persona respecto de la misma o de sus bienes. No obstante, el necesario respeto a los derechos fundamentales de la persona con discapacidad, incluida su intimidad y la protección de sus datos personales, han llevado a considerar que las medidas de apoyo accedan al registro como datos sometidos al régimen de publicidad restringida. El cuarto es el principio de menor intervención y revisión periódica. El quinto, superior vigilancia de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal. Sexto, la sede procesal preferente pasa a ser la jurisdicción voluntaria. Séptimo, la exigibilidad de que los ajustes, los apoyos, sean ajustes razonables en terminología de la Convención o apoyos según la ley, consistentes en las modificaciones, adaptaciones necesarias, adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, considerándose discriminación por motivos de discapacidad la denegación de ajustes razonables. Este principio se manifiesta, por ejemplo, en el nuevo artículo 25 de la Ley del Notariado o en los nuevos artículos de Ley de Enjuiciamiento Civil, el 7 bis y también el 7 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. El octavo, que es la preferencia de los apoyos voluntarios. Quizá una gran novedad en esta materia. La principal novedad es esta: los apoyos voluntarios son preferentes. No es el planteamiento de instituciones preexistentes que se han reforzado efectivamente, el guardador de hecho o la curatela. La más importante novedad es la consagración, preferencia de aquellas medidas de apoyo y asistencia que establezca la propia persona con discapacidad. El legislador nos lo anticipa, preámbulo de la ley, cuando dice: siguiendo los precedentes de otros ordenamientos europeos y las directrices del Consejo de Europa, la nueva regulación otorga preferencia a las medidas voluntarias, a las que pueda tomar la propia persona con discapacidad. Luego se añadió en el trámite parlamentario ya no solo en las personas que establezca para el caso de una discapacidad futura, sino las que pueda establecer, aunque concurra ya una circunstancia de discapacidad. El principio lo reconoce o lo recoge la ley en el reformado artículo 249 del Código Civil, al decir que las medidas de apoyo de origen legal o judicial solo procederán en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona. Y en el artículo 255, párrafo final, al expresar que solo en defecto o por insuficiencia de esas medidas de naturaleza voluntaria podrá la autoridad judicial adoptar otras supletorias complementarias. Y se deduce del artículo 42 bis de la Ley de Ejecución Voluntaria que, al regular el procedimiento del expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo, pone fin al mismo si la persona con discapacidad opta por medidas alternativas de apoyo a través del otorgamiento de medidas de apoyo de naturaleza voluntaria, número 3 y 4. Con expresiones como ante un desafío ético, una reforma histórica, y calificada como hito democrático o como la mayor reforma del derecho privado de la democracia. El 3 de junio se publicó la ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que entró en vigor el 3 de septiembre del mismo 2020. La ley contiene una amplia reforma, tiene constancia, tiene varias disposiciones transitorias, de las que, por cierto, se ha reformado recientemente aquella que obligaba a sentencias anteriores en el plazo de 3 años, permitiendo que el plazo sea ahora mayor o sin esa limitación. Modifica la ley del notariado, el Código Civil, la ley de protección del patrimonio con discapacidad, la ley del registro civil, la ley de jurisdicción voluntaria y el Código Comercial. En su propio preámbulo nos indica que no se trata de un mero cambio de terminología que relegue los términos tradicionales de incapacidad e incapacitación por otros más precisos y respetuosos, sino de un nuevo y más acertado enfoque de la realidad, un enfoque coincidente con el enfoque de la Convención de Nueva York, con el enfoque de la nuevo
forma de entender la discapacidad. Las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus decisiones, de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado, ya que se trata de una cuestión de derechos humanos. Y también se dice en el preámbulo que pretende dar un paso decisivo en la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de Nueva York, de la que ya hemos explicado sus principios. Esperando casi al acecho su entrada en vigor, publicó el Tribunal Supremo su sentencia de pleno de la Sala de lo Civil, número 589 del 2021, el 8 de septiembre, siendo ponente el excelentísimo señor don Ignacio Sánchez Gargallo, que ha dado ya lugar a ríos de tinta y de la que luego hablaremos, pero de la que ahora destaco, porque ha sido muy comentada y se ha dicho que, no sé, era contraria a la ley o la interpretación de la ley y a la interpretación de la ley como traslado de la Convención de Nueva York. Destaco por eso la Ley 8/2021 de 2001 constituye una profunda reforma del civil y profesional de las personas que pretende incorporar a la reforma suprime la declaración de incapacidad y se centra en la provisión de los apoyos necesarios para que con discapacidad puedan precisar para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, con la finalidad de permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en igualdad, sin perjuicio de la adopción de las salvaguardas oportunas para asegurar el ejercicio de las medidas de apoyo que se acomoda a los criterios y en particular que atienda a la voluntad de la persona. La provisión de apoyos judiciales deja de tener el carácter preferente y se presenta a la ausencia o insuficiencia de medidas previstas por el propio interesado. En cualquier caso, como dispone el 269 del Código Civil, las medidas tomadas a las necesidades de la persona que las precisa respetarán siempre la máxima autonomía de ésta en el ejercicio de su capacidad jurídica y atenderán en todo caso a la voluntad, deseos y preferencias. El anterior régimen de guarda legal, tutela y curatela ha sido reemplazado por la curatela, cuyo contenido y extinción debe ser precisado en la propia resolución judicial que la acuerde en armonía con la situación y circunstancias, según el párrafo 5 del artículo 250. La persona con discapacidad, con sus necesidades de apoyo, reconoce, por tanto, el Tribunal Supremo en esta sentencia que la Ley 8 del 2021 ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico la Convención de Nueva York y sus principios. El artículo 250 del Código Civil establece que los apoyos judiciales serán fijados por la resolución judicial de establecimiento de medidas de apoyo y cuando se trate de personas con discapacidad que precise de apoyo de modo continuado, se aplicará curatela. Parece oportuno seguir también a Ignacio Sánchez Gargallo para explicar el nuevo sistema para los apoyos judiciales, tal como lo hace en la obra colectiva dirigida por Montserrat Pereña y María del Mar Heras, en la que afirma que todos tenemos la misma dignidad y está así reconocida en el artículo 10 de la Constitución española. La protección jurídica de la persona se asienta en el reconocimiento de su dignidad. Ese reconocimiento es la base de la igualdad de todos ante la ley. La persona afectada por alguna discapacidad que goza de los mismos derechos demanda de una tutela que la Convención de Nueva York y nuestro ordenamiento, tras la reforma, denomina la provisión de apoyos. En el sistema de apoyos establecido, el juez no solo no tiene el monopolio, sino que la reforma ha optado a la ausencia de medidas voluntarias y a que no sea suficiente una guardia. A este respecto, quizá
Recordar que tenemos una resolución de nuestra Dirección General de 19 de enero del 24 y quizá esta ausencia o insuficiencia de las medidas voluntarias y que no sea suficiente la guarda de hecho sea la justificación de la interpretación de esa resolución y sus consecuencias hizo que don Isidoro Lora Tamayo que la calificó como perturbadora, alarmara y a mí por lo menos me provocara el estudio de la misma con cierta alarma. Sin embargo, tengo que reconocer que esa alarma para mí por lo menos ha sido calmada por Alberto Muñoz Calvo, que la define como muy acertada y que atribuye a la correcta aplicación de la reforma. Realmente creo que se trata de un análisis interpretativo del artículo 264, la posibilidad del guardador de hecho de tener algún tipo de facultad representativa, y realmente lo complicado del tratamiento es que es bastante complicado ligar el informal medio de apoyo, que es la guarda de hecho, con el procedimiento registral. Entonces estábamos siguiendo a Sancho Gargallo, que sigue diciendo que según el artículo 250 son medidas de apoyo judiciales la curatela y el defensor judicial. La curatela no tiene un contenido predeterminado. Lo esencial es el contenido que establecerán las medidas y salvaguardas concretas previstas en la resolución judicial. Tiene que ser, según el 268, proporcionadas, respetando la máxima autonomía de la persona con discapacidad en ejercicio de su capacidad jurídica, y han de atender, en todo caso, a voluntad, deseos y preferencias otra vez. Reconoce, parece, dice literalmente Sancho Gargallo, que el nuevo sistema formalmente prescinde del interés superior de la persona con discapacidad como principio rector para la terminación del apoyo judicial. Bajo la nueva regulación, el interés superior de la persona con discapacidad no juega el mismo papel que sí reconoce o sí se reconoce expresamente respecto de los menores. Pero bueno, pese a que no se reconoce así, en las sentencias que luego consagra y que las que ha sido ponente, establece que el juez no puede prescindir totalmente de dicho interés, aunque desde luego no está fijado prácticamente en la ley. Aunque la curatela tiene carácter continuado, debe ser revisado. Está establecido la revisión cada 3, cada 6 años, y en cualquier cambio de situación, como mínimo, siempre que cambie la situación y la situación de la persona con discapacidad pueda requerir modificación. Su contenido, por regla general, será asistencial, pero puede ser muy amplio. En base al principio de intervención mínima, el juez puede precisar los actos para los que la persona requerirá asistencia atendiendo a sus concretas necesidades. Habrá casos en los que, como prevé el apartado tercero del artículo 269, excepcionalmente, cuando resulte imprescindible por las circunstancias de la persona con discapacidad, la autoridad judicial determinará motivadamente los actos concretos por los que el curador normalmente no comparto curatela asistencial, curatela representativa, porque realmente lo que hay es una única curatela en el que algunos casos, momentos excepcionales, situaciones excepcionales, establecido especialmente por el juez, se le dan funciones de representación para determinados actos al curador. Según el 269, en ningún caso la resolución judicial podrá incluir la mera privación de derechos. Su contenido se completa con las salvaguardas o medidas de control para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad para evitar los abusos, los conflictos de intereses y la influencia indebida. Estarán también sujetas a revisión y examen periódico. La curatela está sometida a control judicial, según establece el 275, 278, 279, y uno de esos controles
está en el artículo 287, que exige autorización judicial para realizar una serie de actos. Insisto en que no se están limitando los actos, se está limitando cuando los realiza el representante de la persona con discapacidad. Cuando actúa con esas funciones representativas. Cosa que también puede ocurrir de acuerdo con el 264 y por un establecimiento también excepcional por el juez, que puede excepcionalmente realizar funciones representativas y, insisto, no son los actos, sino los que realiza el representante, en su caso guardador de hecho, o en su caso. El otro de las medidas judiciales es el defensor judicial, regulado en el 295. Bien, realmente se trata de una institución que se crea para la imposibilidad de prestar apoyo cuando haya una imposibilidad por quien deba hacerlo, cuando haya un conflicto de intereses para administrar los bienes hasta que recaiga la resolución definitiva, o cuando la persona con discapacidad requiera medidas de apoyo de carácter ocasional. Señala el artículo 250 entre las medidas de apoyo la guarda de hecho, que es una institución ya existente y que, según el preámbulo de la ley, se ha querido reforzar. Se regula en el nuevo capítulo 3 del título 11, artículos 263 a 277, además que en el párrafo cuarto del 250 se califica como medida de apoyo informal. El artículo 269 establece o recoge que la curatela procederá cuando no haya otra medida de apoyo suficiente, ya que, de existir guardador de hecho, se mantendrá en su cargo y no procederá nombrar un curador. Se configura así la guarda de hecho prioritaria, preferentemente a la curatela, aunque debemos recordar que las medidas judiciales y la propia guarda de hecho solo procederán en defecto o insuficiencia de las medidas voluntarias, según el 240. Es una medida asistencial y al guardador de hecho asistirá a la persona con discapacidad, pero no la sustituirá en la toma de decisiones, salvo de excepción a la que hemos referido el 264. Puede ser Existe una novedad también en la remisión de este 264 al 287, que ha planteado alguna duda más que resuelta. El carácter de no formal de la guarda de hecho no la excluye de estar sometida a un control y vigilancia judicial. Los problemas que ha presentado se han referido a los mecanismos de prueba, dado su carácter informal. Por ello, la circular informativa 1/2023 de 27 de mayo del Consejo General del Notariado señala que el instrumento adecuado para probar la existencia de la guarda de hecho es el acta de notoriedad. Establece los criterios a seguir con carácter informativo e insiste, y yo también insisto, en que no es propiamente un título de legitimación, sino una acreditación de la notoriedad de una situación fáctica. Recientemente se observa una multitud de resoluciones judiciales en las que se designa, reconoce, una guarda de hecho. Con todos los respetos a la autoridad judicial, tengo sobre ellas la misma opinión que sobre el acta de notoriedad. No son un título de legitimación. La actuación del guardador se legitima por su ejercicio, según 263 y 267. Quien viniera ejerciendo adecuadamente la guarda de hecho de una persona con discapacidad continuará en el desempeño de su función. Bien, y llegamos a las medidas voluntarias, a las que me he referido como la gran novedad. Enumeran el 250, junto con la guarda de hecho y la curatela y el defensor judicial, las de naturaleza voluntaria, definiéndolas como las establecidas por las personas con discapacidad, en las que designa quién debe prestar el apoyo, con qué alcance y qué salvaguardas son necesarias. Claro. En todo caso, las medidas de apoyo, como todas las demás, se han de constituir en cualquier circunstancia respetando la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. El párrafo final del 250 contiene una prohibición para ejercer medidas de apoyo a quienes presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga a la persona que precisa el apoyo. También se prohíbe
a quien desempeñe medidas de apoyo a determinados actos como el de recibir liberalidades, actuar en posible conflicto de intereses o adquirir bienes de la persona que precisa el apoyo o transmitirle bienes, pero todas estas provisiones en las medidas voluntarias, a diferencia de lo que establecen las judiciales, son dispensables según su párrafo final. En el capítulo 2 de ese título 11 nuevo se establece una regulación sistemática de las medidas de apoyo que se limita a establecer unas disposiciones generales y, en segundo lugar, la regulación de los poderes y mandatos preventivos. De estos preceptos y del resto del contenido de la filosofía de la reforma, da a entender que los apoyos voluntarios son medidas de apoyo voluntarias. El 255, consistente o siguiendo la expresión exitosa referida a los apoyos judiciales, es un verdadero traje a medida de constitución de apoyos voluntarios. A su tenor, cualquier persona, en previsión o en apreciación de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de la capacidad jurídica, podrá prever o acordar en escritura pública medidas de apoyo relativas a su persona y bienes. Es una absoluta novedad que, recordemos, es preferente, según el párrafo del 255, a las medidas judiciales, que solo se adoptarán en defecto o insuficiencia de las establecidas de manera voluntaria. El sujeto puede hacerlo, no solo es el mayor de edad, sino también el menor emancipado. No es solo preventivo, sino que puede ser en previsión de y también en apreciación de. En todo caso, la literatura de la ley se ha de deducir que habrá de tener discernimiento suficiente para poder otorgar cuando ya está esa discapacidad. La forma constitutiva, a mi juicio, es la escritura pública. La fórmula es abierta, sin números clausus, por lo que las medidas podrán ser materiales, sustantivas. Las medidas de apoyo pueden ser relativas a la esfera personal, a la esfera patrimonial y podrán contener o no a voluntad del otorgante, el régimen de actuación de las personas que presten el apoyo, el alcance de sus facultades, la forma de ejercitar el apoyo, medidas u órganos de control, salvaguardas necesarias para evitar abusos, conflictos de intereses o influencia indebida, mecanismos y plazos de revisión en su caso. Como vemos, habrá que preparar, y la ley permite, ayudas a medida para cada persona con discapacidad. Los poderes. Los poderes preventivos no son ninguna novedad en nuestra legislación. En esta sede me da un poco de vergüenza hablar de ellos porque, aparte de que está aquí Vittorio, que ya nos ha hablado de ellos en alguna ocasión, recuerdo perfectamente la historia contada por Rafael Leña, en la que nos contaba cómo en alguna reunión de la Fundación Aequitas algún fiscal había reclamado que no quería ser incapacitado, que eran todos los que estaban reunidos unos posibles candidatos a ser incapacitados por la edad y por sus circunstancias personales, y que él no quería ser incapacitado. La frase era algo así como: no quiero que me protejan, denme medios para protegerme por mí mismo. Bueno, esos medios los empezó a dar la ley en el 2003, cuando se modificó la posibilidad de que los poderes, bueno, era fundamentalmente modificando el mandato, por la extinción del mandato, decía que ya no se extinguían solamente si se había previsto al otorgarlo, no se extinguía por la declaración de incapacidad. Lo que quiero destacar ahora como importante de la nueva regulación del mandato, que todos hemos coincidido en que no es ninguna novedad, aunque sí que hay una regulación sistemática, es que creo que es importante destacar que la nueva regulación de los poderes preventivos los incluye el Código Civil sistemáticamente dentro de los apoyos voluntarios, a los que ha dicho que son preferentes. Por tanto, tenemos una regulación que claramente define estos poderes preventivos o subsistentes que tienen esa consideración de preferentes frente a los apoyos judiciales.
porque están incluidos con esta sistemática en la regulación. En principio, no nos enfrentamos a una gran novedad legislativa, pero sí que es una regulación del Código Civil del apoderamiento como fenómeno separado del mandato, que por primera vez en el Código se dedica un articulado sistemático a los llamados poderes preventivos. Dentro de ellos creo que hay que distinguir a los que podemos llamar poderes subsistentes, regulados en el artículo 256, ya conocidos en nuestro ordenamiento, desde la reforma operada en el artículo 1732 del 2003, que permitió la subsistencia del mandato que antes se extinguía por la incapacitación, término anterior del mandante. Ahora el artículo 256 prevé que el poderante incluya una cláusula para que el poder subsista si en el futuro precisa apoyos en el ejercicio de su capacidad. En este caso, el poder es válido desde que se otorga y puede utilizar desde ese mismo momento. Y si se da una circunstancia de necesidad de apoyo, el poderante no extingue el poder como el resto de los poderes, sino que subsiste. Además, el 258 establece que mantendrán su vigencia pese a la constitución de otras medidas de apoyo, tanto judiciales como voluntarias. Y los poderes preventivos, propiamente dicho, también conocidos en nuestro ordenamiento desde el 2003, en el que están regulados expresamente en el artículo 257, diciendo que se puede otorgar poder solo para el supuesto de que el poderdante en el futuro precise apoyo en el ejercicio de su capacidad. Un poder para el futuro solo puede utilizar si se da la circunstancia de esa necesidad. Tiene la dificultad de fijar claramente cuando se produce, aunque está regulado. El contenido de los poderes en los dos casos, preventivos y subsistentes, además de las facultades de carácter personal y patrimonial, puede incluir la voluntad de poderante, órganos y medidas de control. Otro tipo de instrucciones, salvaguardas para evitar abusos, conflictos de intereses o influencia debida, mecanismos y plazos de revisión en su caso. Para ambos tipos de poderes, subsistentes o preventivos, se ha de tener en cuenta que según el artículo 259, cuando el poder comprenda todos los negocios del otorgante, si sobreviene la situación de necesidad de apoyo, el apoderado quedará sujeto a las normas aplicables a la curatela. Se entiende que es representativa, por lo que serán de aplicación, entre otros, el artículo 287 y la necesidad de autorización judicial. Esto, no obstante, esta sujeción a las normas de la curatela podrá salvarse si el poderante determina otra cosa, de acuerdo con el 259. También será de aplicación para los dos tipos la norma que las facultades representativas no son delegables o sustituibles, pues el ejercicio, según el 261, es personal y expresamente las que tengan por objeto la protección de la persona no serán delegables. Por eso quizás será recomendable que cuando se otorgue el poder, el apoderado de facultades para que para apoderarse sean facultades para otorgar en nombre del poderante poderes para pleitos, si fueran necesarios. En todas las normas dispuestas en los artículos 256 a 261 se aplicarán al mandato preventivo sin poder en caso de que existiera. Y todos ellos deberán otorgarse en escritura pública, debiendo el notario comunicarlos de oficio y sin dilación al registro civil. Aquí también quiero insistir, igual que en el 255, no podemos hacer modelos de poderes preventivos, no debemos hacer modelos de poderes preventivos. Yo soy el primero que los hago mal hecho. Esto debe ser otro traje a medida. Debe ser lo que hemos exigido de las resoluciones judiciales. Cuando una persona que prevea que va a tener discapacidad tiene que dar facultades para lo que las quiera dar, especificando cómo, quién, qué control va a haber, qué control no va a haber, y además debemos advertirle que puede haber órganos de control y, si no quiere ponerlos, recoger en el texto del poder que así lo hace y que no quiere poner esos órganos de control. Muchas veces, efectivamente, el poder se da en favor de un hijo y te dicen que es suficiente la confianza que tiene en su hijo para que sea órgano de control suficiente. Pero, bueno, creo que todos sabemos para qué estoy todo esto. Las reglas generales de la extinción de los mandatos se recogen en el 1732, que también ha sido reformado, quizá para adaptar a los nuevos conceptos, los textos que existían. Aunque también se podrá prever, lógicamente, en el poder, para cada caso, formas específicas de extinción del poder.
creo que para ir terminando, que puede existir otra medida voluntaria de apoyo, o yo así la califico así, y no soy el único, además del artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, igual que la reforma en el 7 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la reforma de la Ley del Notariado. El artículo 25 está dirigido a facilitar la actuación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Esta concepción del notario como apoyo institucional se plasma en ese artículo 25 y también en las nuevas regulaciones que hay al respecto del otorgamiento del testamento. En adelante, derogados, salvo excepciones, los sistemas de sustitución, la persona con discapacidad deberá ser atendida y escuchada cuando comparezca ante notario, y éste podrá utilizar para atender su voluntad, deseos y preferencias los mecanismos que ahora autoriza y facilita este artículo 25, que habla de utilizar apoyos y instrumentos incluyendo sistemas aumentativos y alternativos, braille, lectura fácil, pictogramas, dispositivos multimedia de fácil acceso, intérpretes, sistemas de apoyo de comunicación oral, lengua de signos, lenguaje dactilógico, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación, así como cualquier otro que resulte preciso. Lo mismo puedo decir al respecto de la regulación del 665 y 695 referido a los testamentos. El párrafo final de la disposición transitoria tercera, abundando en lo dicho, insiste en que el notario habrá de procurar que la persona con discapacidad desarrolle su propio proceso de toma de decisiones, ayudándole en su comprensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar su voluntad, deseos y preferencias. Por supuesto, refuerza esta consideración que todas las medidas de apoyo voluntarias a las que nos hemos referido se han de constituir, o sean de la forma de constituciones en escritura pública. Esta tarea pone un reconocimiento en nuestro. Luego es un compromiso y nos supone asumir una enorme responsabilidad. Sin tener la consideración de ayudas voluntarias, hay que referirse a la autocuratela, que también se hace en escritura pública. Realmente no es una institución especial, sino una designación para futuro de quien quiero que nombren curador y que realmente habrá de respetar luego la autoridad judicial, tal y como recoge su regulación. También una serie de previsiones de los progenitores, del 254. Aquí tenemos que recordar que los progenitores y familiares se han quedado están un poco con unas inquietudes referidas a la supresión de la sustitución ejemplar. Por eso están reclamando algún tipo de solución imaginativa. También está la establecida en el artículo 254 del Código Civil, referida a la posibilidad de que el que disponga de bienes a título gratuito a favor de una persona necesitada de apoyo podrá establecer reglas de administración y disposición, dice ahora el Código, para aquellos, y podrá asimismo designar a la persona a la que se encomiendan unas facultades u otras, al igual que el establecimiento o no de órganos de control. Las facultades no conferidas corresponderán a la que antes correspondían al tutor, corresponderán a la persona con discapacidad favorecida que las ejercitará, en su caso, con el apoyo necesario. La ley ha dejado abierto, sin perjuicio de recoger los principios que lo han de regir, el contenido de las instituciones de medidas de apoyo judiciales. Será en adelante tarea de jueces y tribunales completar este contenido, así como las salvaguardas y las resoluciones que establezca la provisión de apoyos, en particular de la curatela, y ha de ser necesariamente un traje a medida, como tantas veces hemos. Y el mismo traje a medida deberá redactar el notario en la preparación del apoyo. Como he dicho, el balance general de la reforma ha sido muy positivo, pero como señala Pérez Bueno, estamos ante una ley proceso. El despliegue de una reforma de esta trascendencia está suponiendo un considerable reto
no solo jurídico, sino también social y administrativo. Ya reclamaba el preámbulo en el texto de la ley que el éxito de esta ley debe ir acompañado, o para ella es necesario, un cambio del entorno, debe ir acompañado de una transformación de la mentalidad social. En todos los ámbitos sociales y económicos, reconocer la dignidad inherente de las personas para aculizar el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. De nosotros depende el apoyo. Es imprescindible para una efectiva tutela judicial de la adecuada dotación económica para que sea cierta y efectiva la accesibilidad de las personas con discapacidad. La ley debió nacer o debió ver la luz acompañada de la correspondiente memoria económica. Se ha de trasladar a la sociedad, a las personas con discapacidad y a sus familias, que esta reforma fomenta el ejercicio en condiciones de igualdad de derechos sin perjuicio de la adecuada al artículo 12.5 de la Convención, respeto y garantía de seguridad. Siguiendo las evolucionadas teorías sobre el Estado liberal, que basaba su principio en porque hay libertad, hay orden y seguridad, la Convención aplica el principio del Estado social. Porque hay seguridad y orden, hay realmente libertad. Por eso la seguridad jurídica es conditio sine qua non para que haya derechos fundamentales plenamente garantizados, es decir, para que haya libertad. Como posibles propuestas de mejora, se me ocurre incluir o completar la reforma del Código de Comercio, como ya reclamé en sede del Colegio Notarial de Valencia, para adecuar de verdad las leyes mercantiles a la asistencia de personas con discapacidad, en particular para regular situaciones que sabemos que van a existir y que existen en las leyes societarias, teniendo en cuenta que existen personas con discapacidad, socios, incluso personas con discapacidad administrativa. Como he dicho, atender las inquietudes de padres y familiares para responder con imaginación a la supresión de la sustitución ejemplar y quizá, aunque me permitirán una broma, aclarar el significado del verbo atender para que lo entiendan también en el Tribunal Supremo. Por último, solo me queda expresar que en la nueva redacción del 263 del Código Civil, que ha suprimido en su número 2, que establecía una prohibición de tratar a los que tenían su capacidad modificada judicialmente, prohibición que ahora no existe, y recordar que la disposición transitoria primera de la Ley 8 de 21 establece que a partir de la entrada en vigor las meras privaciones de derechos de las personas con discapacidad o de su ejercicio quedarán sin efecto. Todo ello unido a lo que nos solicita el preámbulo de la ley, cambio del sistema como está ahora vigente en nuestro ordenamiento jurídico, en el que predominaba la sustitución en la toma de decisiones que afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto de la voluntad y las preferencias de las personas, quien como regla general será la propia encargada de tomar sus propias decisiones. Y que añade poco más adelante que la reforma normativa impulsada por esta ley debe ir unida a un cambio de entorno, a una transformación de mentalidad social y especialmente la de aquellos profesionales del derecho, especialmente la de aquellos como jueces, magistrados, personal al servicio de la Administración de Justicia, notarios, registradores, que han de prestar sus respectivas funciones a requerimiento de las personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios y no de visiones paternalistas que hoy resultan periclitadas, lo que nos hace concluir que la finalidad de la ley consiste en el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad basado en el respeto y preferencia de la autonomía de la voluntad, como tantas veces repite esto, en el respeto a su voluntad, deseos y preferencias, interpretada la ley en base a los principios de ser apoyo y no obstáculo, como he escuchado a Almudena Castro Girona, directora de nuestra Fundación Aequitas. Si alguien me dice, como ya me ha ocurrido, que mi análisis y mi criterio sobre esta ley es una ilusión y que solo me salva mi buena voluntad,
Bueno, solo puedo responder que no se trata de una cuestión de buena o de mala fe, sino que se trata de una cuestión de derechos humanos y es derecho vigente. Gracias, Tomás. Estupenda conferencia y pues quedamos ahora contigo para charlar un ratito sobre todo esto, ¿eh? Gracias. Buenas noches. Bueno.